agradecemos al Señor de poder estar una vez más en este lugar, ¿no? Poder cantar y alabar al Señor y decir confiando en el Señor. Bueno, en esta noche lo que vamos a mirar, el tema que vamos a mirar en esta noche es acerca de las riquezas del cristiano, ¿sí? Si le quisiéramos poner un título a este tema que vamos a mirar en esta noche, podemos llamarlo así, las riquezas del cristiano. Hago una pregunta, ¿las riquezas son malas o son buenas? Carlos hace así, ni buenas ni malas. Pepe. Claro. Sí, la pregunta, las riquezas no son malas, debemos decir, ¿no? Hay muchos creyentes que son ricos, personas que son hermanos que son ricos, ¿no? Y con lo que tienen colaboran, ayudan al progreso de la obra, y las riquezas en sí no son malas, pero sí son malas cuando pasa otra cosa, ¿eh? Cuando ocupan el lugar, por ejemplo, que le corresponde al Señor, cuando quizás son usadas para otra cosa, ¿sí? La Biblia nos habla acerca de las riquezas del cristiano, las riquezas que poseemos en Cristo Jesús, es un poquito lo que vamos a mirar en esta noche, y también nos habla la Biblia acerca de las riquezas materiales, ¿sí? De hecho, la Biblia dice que cuando el Señor estuvo en su ministerio terrenal, había mujeres que seguían también juntamente con los discípulos, varios eran, también los apóstoles, que eran 12, y que había un grupo de mujeres, de hecho las menciona en el Evangelio de Lucas, que tenían buena posición económica. ¿Y qué hacían con esa buena posición económica? Ayudaban al Señor, claro, ¿por qué? Porque obviamente el traslado de un lugar a otro, el sustento propio de sus propias vidas, con algo había que sustentarlo, ¿no? Había que ponerse. Y estas mujeres, dice la Escritura, que también seguían al Señor, dice que con lo que ellas tenían, ayudaban y colaboraban para el ministerio y el sustento del Señor, y seguramente también del grupo que iba con el Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias en 2 Corintios 8, 9. Y vamos a mirar algunos versículos, hermanos, que hablan acerca de este tema en esta noche. 2 Corintios 8, versículo 9, capítulo 9. Vamos a mirar 3 puntitos en esta noche. El primer punto que vamos a mirar es enriquecidos en Cristo Jesús. Segundo punto, una iglesia pobre y una iglesia rica, ¿sí? La Biblia nos habla acerca de una iglesia pobre y también nos habla de una iglesia rica. Esto está en Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3, y no es que le quiera quitar el tema a Guillermo, que está tocando acerca de las 7 iglesias de Asia, ¿sí? Pero es una comparación nada más que voy a hacer. Segundo punto, una iglesia pobre, una iglesia rica, y tercer punto y último, riquezas materiales y riquezas espirituales, ¿sí? Lo que decíamos al principio, riquezas materiales y hay riquezas espirituales, que son mejores, hermanos, las espirituales. ¿Saben por qué? Porque son eternas. De hecho, el Señor dijo, ¿no? Haceos tesoro, ¿en dónde? En los cielos. ¿Qué pasa acá en la tierra? Puede estar la polilla, puede estar el ladrón, puede un montón de cosas que nos pueden hacer esas riquezas perezcan. Las riquezas que son, las que tenemos en el cielo, son, dice la Biblia, eternas, ¿sí? Que no perecen, ¿sí? Es inmarcesible, dice Pedro, es imperecedero, ¿sí? Es algo que dura para siempre, ¿sí? ¿Cómo es? ¿Cómo será? Yo no lo entiendo, ¿sí? No lo comprendo, pero la Biblia lo dice y lo esperamos, tenemos los hijos de Dios. Primer punto, hermanos, enriquecidos en Cristo Jesús. Miren lo que dice 2 Corintios 8, 9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Qué raro es esto, ¿no? Encontrar
a alguien que el amor de otra persona, siendo rica, se haga pobre. Y que por medio de esa riqueza que él ha tenido, enriquecer a otra persona. ¿Conoce una persona así en esta tierra? Persona rica, de veras. En pobreza por enriquecer a otra. ¿Qué te parece, Franco? No. Al contrario, el que es rico, ¿qué pasa? A veces digo, ¿quieres ser más rico? Encontrar una persona en este tiempo, en esta sociedad, en este momento de la historia que estamos viviendo, en una persona que se haga pobre, teniendo mucha platita, ¿no? Para ser rica otra persona, no hay, ¿sí? La puede ayudar, le puede dar trabajo, le puede dar una mano, le puede prestar, pero que se haga pobre, ¿sí? No se ve. Sin embargo, este versículo que hemos leído dice, ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? ¿Y en qué o de qué manera se manifiesta la gracia del Señor Jesucristo? Lo dice el versículo. Que por amor, en primer lugar por amor. Cuando Cristo descendió, hermanos y amigos que en esta noche estamos aquí, cuando Cristo descendió a esta tierra, lo hizo porque tenía una deuda muy grande con la humanidad. ¿Dice así, Pepe? No. Lo hizo porque, de hecho, lo hizo por amor. De hecho, él no tenía necesidad. ¿Qué necesidad tenía Cristo de descender a esta tierra, a una humanidad perdida, donde él sufrió, donde él tuvo sed, sufrió cansancio, padeció, lloró, se afligió? De hecho, terminó muerto en una cruz, crucificado injustamente. Él no tenía necesidad de venir. Sin embargo, dice la Escritura, ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros, por amor a mí, y por amor a ti, y por amor a toda una humanidad perdida, rebelde, que le habíamos dado la espalda. Que por amor a vosotros, ¿qué sucedió? Se hizo pobre. Se hizo pobre. Dios es rico, ¿cómo será el cielo? ¿Qué les parece? Según lo que nos dice la Biblia. ¿Dios es rico en el cielo? Claro que es rico. Él es el creador, sustentador, es el Dios de la gloria. Nuestro hermano hablaba hace poquito acerca de Pedro, y cuando Pedro tiene la visión en el monte, y allí está Jacobo, Juan, y allí está el Señor glorificado, lo ven toda su gloria, está Elías, y ¿quién es Moisés? Con él hablando de su partida, de su resurrección, de su ascenso. Y él lo ve en toda su gloria, en todo su resplandor. Y dice Pedro, quedémonos aquí. Y Dios es así, Él habita en gloria, ¿sí? En una gloria inmarcesible, en una gloria que no se puede describir, ¿sí? Sin embargo, dice que Él siendo rico, Él se hizo pobre siendo rico. Él se hizo pobre siendo rico. ¿Qué nos dice la Biblia acerca de su vida terrenal? Que se trajo un poquito de gloria del cielo en el bolsillo para poder administrarse aquí en la tierra. No, ¿en dónde nació el Señor? Nació en el mejor hotel o en la mejor hospital o en la mejor clínica que había en Belén. Lo dice que no. ¿Dónde nació Jesús? Nació de hecho, si siquiera hubo lugar en el mesón, diríamos hoy uno, y algún mesonero le dijo, bueno, está el establo allí. Y bueno, ya estaba quedado María, y María y José fueron allí, y allí nació Jesús en un pesebre. Él vino en pobreza, es pobre. Filipenses capítulo 2 dice que él se humilló hasta lo sumo, se hizo hombre, se hizo como un siervo y murió. Se humilló hasta la muerte de cruz. Él se hizo pobre, hermanos, siendo rico. No tenía necesidad de hacerse pobre. ¿Qué sucedió al ir a la vida del Señor Jesús? En un momento una persona que le dijo, Señor, yo te voy a seguir. Y el Señor, conociendo su corazón, que le dijo, las zorras tienen, las aves del cielo, ¿qué tiene? El nidito. Mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Él vivió en pobreza. Muchos se cuestionan y dicen por ahí, el Señor tuvo riqueza, o los padres tuvieron cierta riqueza con la cual, por lo que nos dice la Escritura, él vivió. De hecho, su padre era carpintero, se calcula que es lo que él hizo también. Él tuvo que trabajar para ganar su dinero y él vivió en pobreza, ¿sí?
Cuando murió ya tenía preparado su sepulcro y todo porque ella sabía que iba a la muerte y él se había preparado su sepulcro. ¿Dice eso la Escritura? No. Dice que hasta el sepulcro donde él fue puesto se lo dio una persona que le amaba, porque él no tenía sepulcro tampoco. ¿Sí? La Escritura nos dice, hermanos, en todo sentido, que él vivió en pobreza. Ahora, esto no quiere decir que las riquezas sean malas, vuelvo a decir, ¿no? Pero la Escritura nos marca que él se hizo pobre siendo rico. Ya al descender a esta tierra, hermanos, ya él venía a descender a la pobreza, ¿sí? Él ya sabía que venía a vivir en pobreza. ¿Mm? Pero ¿por qué hace esto Dios? ¿Por qué desciende de los cielos? Siendo rico se hace pobre. ¿Y por qué lo hace? Y nos dice que esto lo hace por amor. Pero ¿saben cuál es el objetivo de esto? Dice, para que vosotros, o sea, nosotros, con su pobreza, con la pobreza del Señor, nosotros fuésemos enriquecidos. Cada creyente, cada hijo de Dios, hermanos, cada uno de nosotros que hemos pasado por esta bendita experiencia de tener a Cristo, de estarle como nuestro Salvador en nuestros corazones, la Escritura nos dice que somos ricos. ¿Sí? Eso dice la Escritura, nos dice que somos ricos. A ver, un hermano que busque el Proverbio 10:22. Ahí habla de la bendición del Señor. La Escritura nos dice en varios pasajes que un cristiano posee riquezas y son riquezas espirituales, hermano. Proverbio 10:22, a ver quién lo tiene. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. La bendición de Jehová es la que enriquece. Dios nos ha bendecido a nosotros y en esa bendición hemos sido enriquecidos. ¿Por medio de qué cosa? Por medio de la cruz. Al descender Cristo a esta tierra, Él se hace pobre. Él lo deja todo, deja su gloria, deja su esplendor, deja su majestad, deja su riqueza, deja su padre, deja todo, deja allí el honor con que Él vivía. Los que le rodeaban seguramente y le servían y estaban a sus órdenes. Él lo deja todo. Él se hace como un siervo. ¿Pero para qué, hermano? Para que nosotros fuésemos enriquecidos. La bendición de Jehová es la que enriquece. Cada uno de nosotros, al tener a Cristo, al haber aceptado a Cristo como nuestro Salvador, hemos sido bendecidos y hemos sido enriquecidos. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade con ella tristeza. ¿Sí? Hay un gozo que el creyente tiene que es eterno y que perdurará más allá de que a veces pasamos por aflicciones, por pruebas y aún por tristeza y quizás por lágrimas también. Pero hay algo permanente que hay en nosotros, la riqueza que tenemos en Cristo Jesús. ¿Sí? Primer punto, hermanos, enriquecidos en Cristo Jesús. Él se hizo pobre para enriquecernos a nosotros. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade con ella tristeza. En 2 Corintios hay un versículo, no lo busquen, donde él dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Las que se ven, dice que son temporales, pero las que no se ven son eternas. Esas son riquezas, hermanos, espirituales, eternas, que nosotros no vemos, pero que un día sí veremos en los mismos cielos junto a nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué dice Dios, antes de pasar al segundo punto, acerca de las riquezas? Hay muchos proverbios, hermanos, salmos y muchos pasajes en la Escritura que nos hablan de las riquezas y que nos hacen una comparación. Por ejemplo, los proverbios están llenos de comparaciones. Vamos a leer uno, Proverbio 22:1. Fíjense en lo que es mejor según las Escrituras, según la palabra de Dios. Proverbio, capítulo 22, versículo 1, dice así, de más estima es el buen nombre que las muchas riquezas. Aquí está hablando de riquezas materiales, terrenales. Y la buena fama más que la plata y el oro. El rico y el pobre se encuentran, a ambos los hizo Jehová. El rico y el pobre se encuentran, a ambos los hizo Jehová. Pero me gusta lo que dice el versículo 1.
De más estima es el buen nombre que las muchas riquezas, y la buena fama más que la plata y el oro. Yo sé que todos conocemos a personas que tienen mucha riqueza, tienen oro, tienen plata, como dice aquí. Pero ¿qué tal de su nombre? ¿Qué tal de su fama? ¿No es verdad, hermanos, que a veces hay personas que tienen muchas adquisiciones, muchas posesiones, pero tienen mala fama? Cuando uno se junta con un vecino, con tal persona, pero fulano, tiene mala fama. Quizás puede tener mucha riqueza, pero tiene mala fama o es de mal nombre. Y el Señor dice, es preferible ser de buen nombre o de estima delante de Dios el buen nombre que las muchas riquezas. ¿Sí? Y la buena fama más que la plata y el oro. Esos son los valores de Dios en su palabra. Hoy la sociedad ha cambiado los valores. Sin embargo, Dios mira un nombre, una buena fama, ¿sí? Un buen testimonio, podríamos decir en otras palabras, que aún la plata, el oro y las riquezas. Es Salmo 37, versículo 16. Miren qué nos dice este otro versículo. Salmo 37, 16, 17, si alguien ya encontró, léalo. Mejor es lo poco del justo que las riquezas de muchos pecadores. Qué versículo, ¿no? Mejor es lo poco del justo que las riquezas de muchos pecadores. Y el verso 17 también dice, porque los brazos de los impíos se han quebrado, mas el que sostiene a los justos es Jehová. Mejor es lo poco del justo que las riquezas de muchos pecadores. Pecadores obviamente no arrepentidos. Otro versículo, Salmo 49, 16. Salmo 49, 16. No temas cuando se enriquece alguno, cuando aumenta la gloria de su casa, porque cuando muera no llevará nada, ni descenderá tras él su gloria. Aunque mientras viva su alma y cuando prospere, entrará en las generaciones de su padre y nunca más verá la luz. Qué terrible. No temas cuando se enriquece alguno, cuando aumenta la gloria de su casa, ¿sí? Porque cuando muera no llevará nada ni descenderá tras él su gloria. Creo que era el último hermano que nos visitó, ¿cómo se llamaba? Del sur, Andrés. Él hablaba de esto, ¿no? Creo que él era cuando habló acerca el día domingo, acerca de la muerte, y él decía, cuando una persona rica muere, dice, vemos que le echan todas sus posiciones, todas las riquezas, todo lo que él tiene en el ataúd para que se lo lleve con él. No, ¿por qué no se lo puede llevar? Es obvio, ¿sí? Es lo que dice la Escritura, cuando muera no llevará nada, ¿sí? Hay otro versículo que dice que desnudo venimos a esta tierra y ¿cómo nos vamos? Y nos vamos desnudos, nada nos podemos llevar, ¿sí? Aunque mientras viva llame dichosa a su alma y sea loado cuando prospere, entrará en las generaciones de sus padres y nunca más verá luz. Es una persona que quizás ha tenido muchas riquezas, pero que ha muerto sin Cristo, y al morir sin Cristo va a un lugar de condenación. Por eso dice, y nunca más verá luz. Es terrible esto. Y nunca más verá luz, ¿sí? Otro versículo, Jeremías capítulo 9. Jeremías capítulo 9, verso 23. Dice, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. ¿Ha encontrado muchas personas ricas que se alaban en su riqueza? Yo sí, y yo sé que cada uno de nosotros lo vemos todos los días. Hay muchas personas que son ricas y algunas son humildes, quizás, pero la mayoría se alaba y se enorgullece de su riqueza. Pero dice, más alábese en esto que se hubiera de alabar, en entenderme y conocerme. Dice, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. No se alabe el rico, dice, no se alabe en sus riquezas, ni el sabio en
su sabiduría, ni el valiente en su valentía. Pasamos, hermanos, para ir avanzando al segundo punto. Aquí encontramos, hemos visto en primer lugar, enriquecerse en Cristo. La riqueza que Cristo tiene es la riqueza que tenemos en Cristo Jesús, ¿sí? ¿Son malas las riquezas? No, pero ya vamos a ver en un versículo al final que sí pueden llegar a ser perjudiciales o en sí malas cuando quizás ocupan el lugar en nuestro corazón que no debe ocupar, ¿sí? En segundo lugar, hermanos, vamos a mirar una iglesia pobre y una iglesia rica. Una iglesia pobre y una iglesia rica. ¿Habrá en la Biblia una iglesia pobre y una iglesia rica? Rosa dice que sí. ¿A dónde está Rosa? Muy bien, en el Apocalipsis. Así que vamos para el Apocalipsis. Apocalipsis, capítulo 2. Nuestro hermano Guillermo, él va dando un estudio acerca. No voy a entrar en ese tema porque es tema de Guillermo, ¿no? Él va a seguir, creo que, no sé si mañana el estudio. Pero os quiero hacer una comparación nada más de dos iglesias que el Señor menciona. Una iglesia es la iglesia de Esmirna. Es una de las iglesias, bueno, que ya nuestro hermano habló acerca de esta iglesia. Es una iglesia de los años primitivos, ¿no? Las primeras iglesias, los primeros comienzos. Y luego vamos a mirar otra iglesia, que es la iglesia de la Odisea. Y vamos a mirar que hay una iglesia que es pobre, pero también que hay una iglesia que es rica. ¿Sí? Miren, capítulo 2, versículo 8. Escribe el ángel de la iglesia de Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivo, dice esto. Apocalipsis 2, 9. Yo conozco tus obras y tu tribulación, tu pobreza, y entre paréntesis, ¿qué es lo que dice la Escritura? Pero tú eres rico. ¿Y quién lo dice esto? Lo está diciendo el Señor, enviando un ángel que hable, ¿sí? En nombre de él, dice, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no la son, sino sinagoga de Satanás. Hasta aquí nomás. Miren, leamos en el capítulo 3 ahora, versículo 14, Apocalipsis, capítulo 3, verso 14, escribe el ángel de la iglesia de la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueres frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, o sea, el Señor le está diciendo a la iglesia esto, tú dices, la iglesia decía esto de sí mismo, yo soy rico, me he enriquecido, de ninguna de cosas tengo necesidad, y no sabéis que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas. Verso 20. He aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Espiritualmente, o a la iglesia que el Señor llama rica, y verdaderamente la iglesia que es rica, ¿cuál le parece que es de las dos? La de Esmirna. Claro. ¿Qué pasaba con la iglesia de Esmirna? Bueno, las primeras iglesias, esta fue una de las primeras iglesias, ¿no? Sufrieron mucha persecución, ¿sí? Sufrieron mucha persecución. El Señor dice, yo conozco tus obras, tu tribulación y tu pobreza. Hay un librito que se llama Las Catacumbas, yo sé que varios de ustedes quizás lo han leído, lo conocen o lo han escuchado, y este librito de Las Catacumbas habla de los primeros cristianos en Roma, cómo sufrieron esa gran persecución, ¿sí? Del enemigo y los romanos que lo querían arrasar a los cristianos, y ellos se escondían. ¿En dónde se escondían? En túneles subterráneos, ¿sí? Minas abandonadas, túneles abandonados y cuevas que había abajo de la tierra, ¿sí? Allí se escondieron los primeros cristianos, ¿sí? En Roma. ¿Por qué? Porque sufrieron mucha tribulación. Era gente muy pobre, ¿sí? Esmirna es otro caso, ¿sí? Pero dice el Señor, yo conozco tus obras, tu tribulación y tu pobreza, pero entre
paréntesis le dice el Señor, pero tú eres rico. Tú eres una iglesia que eres rica, ¿sí? Y luego le va a decir por qué es rica, ¿sí? Pero aquí encontramos, hermanos, que quizás esta iglesia, a la vista de las demás personas, podría decir, estas personas son pobres, estas personas están pasando por una gran tribulación, por necesidades, por persecución, están siendo perseguidas, ¿sí? De una u otra manera, ¿sí? Pero el Señor dice, tú no eres pobre, tú eres rico. ¿Por qué? Porque el Señor estaba con ellos, porque el Señor estaba con ellos. Cuando nosotros vamos a la iglesia de la Odisea, encontramos totalmente lo opuesto. Una iglesia que era rica materialmente, sí, pero ¿qué pasaba? Espiritualmente, ¿qué le dice el Señor? Tú eres pobre. Hasta tal punto que el Señor termina diciendo, es aquí yo estoy a la pobreza, es aquí yo estoy a la puerta, y llamo. Si alguno oye mi voz, bueno, yo voy a entrar, ¿no? Y voy a cenar y voy a estar, un llamado individual, particular hace el Señor. Miren lo que dice en el capítulo 3, versículo 17, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido. Esto decía esta iglesia, ¿sí? Es la iglesia actual que estamos viviendo, ¿sí? La iglesia actual sobre la tierra. Dice, tú eres, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y el Señor le va a contestar y le dice, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Qué terrible la condición, ¿no?, de esta iglesia. No sabes, dice. ¿Por qué? Porque estás ciego. Dice, unge tus ojos con colirio. ¿Sí? Y bueno, y luego habla de la vestidura, etcétera. Pero llega hasta el verso 20 donde dice, yo estoy a la puerta. Una iglesia que se consideraba con un bienestar total, sin embargo el Señor estaba, ¿dónde? Estaba afuera, no estaba en su corazón. Era una iglesia que había dejado el Señor afuera. El Señor que tenía que estar en el centro o adentro, estaba afuera. Y a esta iglesia que se decía ser rica, porque dice, yo soy rico y me he enriquecido, el Señor le dice, tú eres pobre, ¿sí? Y encontramos los valores cambiados, ¿sí? Los valores cambiados. Miren lo que dice Proverbio 13:7, a ver si alguien lo tiene, antes que yo y lo lee, léalo nomás. Proverbios 13:7. Hay quienes pretenden ser ricos y no tienen nada. Y hay quienes pretenden ser pobres y tienen mucha riqueza. Esto le pasaba, hermano, gracias, hay quienes pretenden ser ricos. Esto le pasaba a qué iglesia? A la iglesia de la Odisea. Creía que era rica. ¿Pero qué pasaba? No tenía nada, porque el Señor ni siquiera estaba con ellos, ya estaba afuera. Sin embargo, dice, hay quienes pretenden ser pobres, la iglesia es misma. ¿Y qué pasa? Y tienen mucha riqueza. Quizás era pobre porque la misma persecución, la misma tribulación, todo esto le provocaba y vivían en pobreza, le provocaba pobreza, ¿sí? Pero el Señor le dice, tú eres rico. ¿Por qué? Porque el Señor estaba dentro de esa iglesia. Una iglesia pobre y una iglesia rica. Pasamos al tercer y último punto. Riquezas materiales y riquezas espirituales. ¿Qué son las riquezas materiales? ¿Son malas, como dijimos al principio? No, no son malas las riquezas, pero sí son malas cuando pueden ser perjudiciales a nuestra vida, a la vida creciente, cuando ocupan el lugar que le corresponde al Señor. Miren lo que dice Primera de Timoteo, capítulo 6. Primera de Timoteo, capítulo 6, palabra de Dios, hermanos. Primera de Timoteo 6 y versículo 6 también, ¿sí? Ya vamos finalizando con este punto. Dice 1 Timoteo 6:6, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Fíjense, vuelvo a repetir, gran ganancia no dice tener una cuenta bancaria en el banco francés o en el banco. No, dice la gran ganancia es ¿qué cosa? Es la piedad acompañada de ¿qué? De contentamiento. Verso 7. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar.
Qué clarita que es la palabra, ¿no? Lo que decíamos recién, desnudo venimos, desnudo nos vamos. Y nada hemos traído y nada nos llevamos. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Este principio de las Escrituras es un principio que va contra los valores de la sociedad que hoy vivimos, ¿sí? Hoy vivimos en una sociedad progresiva, ¿sí? Que nos empuja quizás o que nos vive bombardeando a avanzar y a tener más. Es el pensamiento de esta sociedad, una sociedad progresiva, y como hablaba hace poquito Adrián, ¿sí? Acerca de estas monedas virtuales, y donde muchos también creyentes, él decía que están cayendo en este error, ¿sí? ¿Por qué? Por querer enriquecerse, ¿sí? Porque dicen con esas virtuales, como monedas virtuales, como explicaba el hermano, una persona se puede enriquecer rápidamente. Sin embargo, este principio de las Escrituras, ¿sí? Va en contra de lo que dice, en contra del pensamiento de la sociedad actual. Dice, porque dice, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. ¿Está la sociedad contenta con sustento y abrigo nada más? No. Quiere más, quiere más. Y como decía Adrián, ¿no? Mientras muchas personas se pueden enriquecer ilícitamente o pisoteando a otros, lo hacen, con tal de ser más ricos ellos. Pero lo que dice el Señor en su palabra es totalmente opuesto. Dice, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Y a veces nos cuesta, y lo digo por mí. ¿Sí? A veces nos cuesta. A mí me cuesta, por lo menos. Pero ¿por qué dice esto la Escritura? Yo creo que dice esto porque nos va a prevenir, y lo dice de hecho el versículo 9, miren, ¿por qué qué? Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. ¿Por qué? Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron, fíjense como dice la fe, y fueron traspasados de muchos dolores. Lo malo es cuando, yo creo, como de hecho lo dice la Escritura, es cuando se llega a amar al dinero más que amar a Dios. Yo creo que ahí está el error, ¿no? Y cuando hay codicia, como dice aquí, porque codiciando a algunos, cayeron, dice, y se extraviaron de la fe. ¿Mm? Las riquezas, vuelvo a repetir, no son malas. Y como dije al principio, de hecho el Señor tenía mujeres que seguían al Señor y eran mujeres de bien. De hecho, al Señor, cuando le prepararon la sepultura, fueron personas que eran discípulos secretos del Señor, José de Arimatea, y no recuerdo el otro cómo se llamaba, que le prepararon la sepultura, eran Nicodemo, eran personas de bien, de buen poder adquisitivo, ¿sí? Pero estas personas, ¿para qué usaron su dinero en un momento oportuno? Para poder preparar al Señor en su preparativo para su sepultura y aún para el mismo sepulcro, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Como dice aquí, cuando el amor al dinero, como dice aquí, es la raíz de todos los males, ¿sí? Riquezas materiales y riquezas espirituales. ¿Qué son las riquezas espirituales? ¿Sí? Las riquezas espirituales, miren, yo leyendo Efesios capítulo 1, 2 y 3, encontré 6 veces por lo menos que habla de riqueza. Y ahí están las riquezas, hermanos, que son mucho más hermosas o no perecederas o eternas que las riquezas que las personas o nosotros quizás pudiéramos adquirir, ¿no? Riquezas espirituales. Miren, Efesios 1, 3 y 4, y con esto ya vamos terminando. Efesios 1, 3 y 4. Y ya con esto volvemos al pensamiento con el cual habíamos empezado, ¿no? Enriquecidos en Cristo Jesús. Miren, Efesios capítulo 1, versículo 3 dice así: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en Cristo Jesús. Versículo 4, dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Verso 7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado, según las riquezas de su gracia. Estas riquezas, hermanos, ¿a quién le pertenecen? ¿O de dónde son? ¿O en qué lugares están? Las riquezas de su gracia. Aquí está hablando, hermano, de las riquezas que le pertenecen a Dios. Y habla y nos da a entender este versículo que Dios en gracia es rico. Es rico.
¿Por qué? El versículo mismo lo dice, en quien tenemos redención por su sangre, la sangre de Cristo, el perdón de pecado, según la riqueza de su gracia. Capítulo 1, versículo 15. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracia por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Verso 18. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Este es un versículo quizá un poquito profundo, ¿no? O por lo menos a mí me cuesta quizás entender en totalidad. ¿Por qué? Pablo está orando, hermano, por los efesios, y si hay una cosa que pide en oración, que los ojos, ¿sí?, de su entendimiento, de los hermanos que habían allí en Efeso, fuesen abiertos, los ojos de su entendimiento. ¿Para qué? Para que ellos pudieran entender cuál es la esperanza a la cual habían sido llamados, la misma esperanza que tenemos nosotros, hermano, ¿sí? Y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia. Riqueza de su gracia, riqueza de su gloria. Capítulo 2, versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Pero Dios, que es rico en misericordia, nos habla de la riqueza de Dios, y en este caso dice que Él es rico en misericordia. Versículo 7 o 6. Dice, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús para mostrar en los siglos venideros las abundantes, ¿qué dice? Riquezas de su gracia en su bondad. En los siglos venideros, hermanos, cuando estemos con Cristo, en la eternidad con el Señor, nos va a mostrar una cosa, las abundantes riquezas de su gracia. La gracia de Dios no solamente se manifiesta en este tiempo presente, va a ser por la eternidad. Y Él nos va a mostrar las riquezas de su gracia. Capítulo 3, verso 8. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. A mí, que soy el menos, dice el apóstol. Y en otro pasaje dice, porque yo perseguí a la iglesia y maté a los cristianos y los llevé a la persecución. Pero a mí, dice, me ha sido encargado el evangelio de las inescrutables riquezas. ¿Qué significa inescrutable? Inescrutables. Muy bien, que no se pueden entender. Yo les pregunté a Yushit antes de venir porque tenía una idea, pero algo que no se puede describir, algo que no se puede definir, algo que no se puede explicar. Y Pablo dice el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. ¿Sí? Hay riquezas, hermanos, que no se pueden describir. La riqueza de su gracia, la riqueza de su gloria, la riqueza de Cristo mismo. ¿Sí? 3:14. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre nuestro Señor Jesucristo. Dice el verso 16, para que os dé conforme a la riqueza de su gloria el ser fortalecido con todo poder en el hombre interior por su espíritu. Dice, para que os dé conforme a la riqueza de su gloria. Vuelve a repetir esta palabra, riquezas. Hermanos, somos participantes, oh Dios, de una riqueza no material, ¿sí? Y si aún así el Señor lo permitiera, es perecedero, pero somos, hermanos, hechos participantes de una riqueza que es, como dice aquí, inescrutable, que no se puede escribir, que es eterna, que está en los cielos, ¿sí? Y termino trayendo a la memoria algunos pasajes. ¿En qué nos podríamos preguntar todas estas riquezas? Las riquezas de su gloria, las riquezas de su gracia, las riquezas inescrutables, las riquezas de Cristo. Miren, las Escrituras nos hablan de cosas que son eternas, que están en los cielos, que son para nosotros y que son riquezas eternas, riquezas no perecederas. ¿Recuerdan lo que dijo el Señor en Juan capítulo 14, versículo 2, 3 y 4? Me voy pues a preparar lugar,
porque en la casa de mi padre muchas moradas hay. Y si me voy a volver para buscarlos, y donde vosotros también van a estar. Dicho más o menos así. ¿Sí? Eso es lo que prometió el Señor. Esa es una riqueza, hermano, que es eterna, que los hijos de Dios poseemos, no por haber pagado con dinero, como dice Pedro, con oro, con plata, no. Es un regalo de Dios, es un regalo de Dios, ¿sí? La Biblia nos habla, hermanos, que vamos a recibir en los cielos, ¿sí? Un cuerpo de gloria, y estas también son riquezas que nos pertenecen o que el Señor nos ha dado. Filipenses capítulo 3 dice que Él, cuando nos venga a buscar y nos arrebate, Él nos va a dar un cuerpo de gloria, hermano, ¿sí? Estas son riquezas que los poseemos, ¿sí? En Hebreos capítulo 11, versículo 10, nos habla de una ciudad celestial. Dice que Abraham esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Tenía su esperanza en eso. Los hijos de Dios tenemos también esta esperanza de una ciudad en el cielo, ¿sí? Y esas son riquezas que tenemos no acá, sino allá en los cielos, ¿sí? Apocalipsis 2:3 dice que vamos a estar y vamos a habitar con Dios eternamente. Y también dice en el capítulo 2, en el capítulo 21, versículo 4, dice que estaremos libres de todo pesar, de toda preocupación y de todo dolor. Dice, como dice la Escritura, dice, no habrá más allí dolor, no habrá más llanto, no habrá más muerte, no habrá más pesar. Y dice el Señor, enjugará toda lágrima de ellos. Estas son riquezas, hermanos, que los hijos de Dios poseemos por la fe, que las tenemos, que sabemos que no es algo irreal, que no es algo que es cuento de hada, no es algo imaginario, que no es religión, sino que es lo que Dios nos ha prometido, ¿sí? Lo que Dios nos ha prometido. Un cuerpo de gloria, una casa en los cielos, ¿sí? Una ciudad permanente donde vivamos con el Señor, libre de toda ansiedad, de toda preocupación, de toda enfermedad. ¿Cuántas preocupaciones tenemos en esta tierra, no? ¿Cuántas circunstancias difíciles? ¿Cuántas noticias a veces que no quisiéramos recibir? Malas noticias. ¿Cuántas lágrimas, cuántos desaciertos, cuántas cosas que sufrimos quizás en esta tierra? Bueno, en el cielo, hermano, en el cielo nada de eso va a existir. Termino leyendo el versículo que hemos comenzado. Segunda de Corintios 8:3. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que nosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Somos cada uno de nosotros, hermanos, hemos sido enriquecidos. Y esto ha sido por gracia. No hemos tenido que, todo esto que decíamos recién, no hemos tenido que pagar, ni vamos a tener que pagar nunca nada. Es por gracia. Tan solamente con haber creído en el Señor Jesucristo, hemos sido enriquecidos. ¿Pero esto por qué? Porque un día alguien que, siendo rico, se hizo pobre, para que por medio de su pobreza, vos y yo en esta noche podamos obtener una riqueza que es eterna, ¿sí? Hay un coro que solemos cantar, dice, ¿cómo es que dice Roberto? Aunque en esta tierra no tenga riqueza. ¿Y cómo sigo? ¿Cómo sigue? Sé que allá en la gloria tengo una mansión. Si querés lo podemos hacer, lo podemos cantar, Roberto lo va a dirigir. Que se bendiga su palabra en esta noche. Amén.